Dale, vamos a lo nuestro. Bien, pará, te lo vuelvo a subir y vamos, dale, sí. ¿A lo largo? Para que se cargue. Ahí va. A lo Perdón. largo de la siguiente actividad, se buscará recuperar contenidos impartidos durante toda la cursada. En pos de ello, se espera que cada alumno participe, de manera obligatoria, aportando sus conocimientos sobre la temática sugerida. Las consignas girarán en torno al análisis de la caricatura publicada por la prensa de época y que, tal como puede apreciarse, retrata la imagen del presidente radical durante su gestión. Si bien la misma se encuentra datada para 1984, bien podría aplicar para la totalidad de su gobierno. Tengan en cuenta que se espera que puedan citar textualmente la bibliografía abordada en pos de demostrar lectura de la misma. Al hacerlo, citar en formato APA, bajo el siguiente modelo. Romero 2012, página Un 20. segundo, una cosa del formato APA. A ver, les pido formato APA porque el modelo de foro es más fácil. Estamos, digo, obviamente, foro lo pones en tu redacción y no estás poniendo esta cuestión de nota al pie de página, que salvo que lo copies de Word y lo pases al foro, se vuelve complicado para el formato foro. Entonces acá sí es necesario APA. Digo, a mí de hecho en UNCI me están haciendo citar en APA en foro porque no sé si de la otra forma se puede. Pero bueno, nada, seguimos. Por otro lado, tengan en cuenta que trabajar con foros implica demostrar lectura de aportes anteriores y, en caso de ser interpelado por el docente o por alguno de sus compañeros, responder. Es decir, no es una instancia a través de la cual ustedes entran, aporte y se van. Si previamente escribió el alumno Juan Pérez y ustedes están de acuerdo con lo que dice en su aporte, deberán demostrar lectura de su comentario. Por ejemplo, si Juan Pérez menciona que el radicalismo también es verdad que se podría aplicar a... No duden en corregir a uno de sus compañeros, la idea es que se vuelva interactivo. Bien, esto que parece una pavada, esto es clave en un uso de foro. Vamos, esto es lo que a mí me están evaluando, más allá de lo que pongo y si pongo pavadas o no en Unki, esto es lo que a mí me están evaluando los tipos que miran el foro. Si Fiamma labura con, no sé, de repente le interesa la parte de Alfonsín y la vamos a la consigna. Le interesa la parte de Alfonsín y le importa, no sé, más la parte de Fuerzas Armadas. Porque de repente a Fiamma le pareció que dentro de todo lo que podría responder, la relación de Alfonsín con Fuerzas Armadas es un poco más interesante. Si yo voy a hacer lo mismo, o sea, si a mí me parece que en mi selección agarrar la parte de Fuerzas Armadas es la opción viable, entonces lo que tendría que hacer obviamente primero es leer todo el foro. O sea, eventualmente esa es la magia del foro, leer, y la realidad es que a veces hasta les diría que hay momentos donde ustedes resuelven dudas leyendo lo que el fulano arriba de ustedes puso. Eh, Ahora, si yo voy a hacer exactamente lo mismo que Fiamma, lo que tengo que intentar hacer es como decimos, bueno, tal como sostiene Fiamma, recuperar alguna idea de Fiamma y eventualmente completarla, discutirle, o a diferencia de lo que dice Fiamma, también es verdad que se puede, a ver, eso lo vuelve interactivo. Vamos a dar un ejemplo concreto. Esperen que saco acá y vemos, porque la primera vez que yo laburo, repito, porque estoy copiando el modelo Unki, no porque sea muy creativo, porque yo también estoy aprendiendo a utilizar plataforma en este contexto. Pero, por ejemplo, si vamos a foro Quinto B padeció mi foro la semana pasada, pero para que ustedes se den cuenta a lo que voy. El foro implica también un laburo diferente para el docente. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Yo no puedo entrar el viernes a ver lo que pusieron. Quiere decir que yo me voy a estar conectando todos los días, no sé, media hora lo resuelvo, tipo a la tarde me meto y me fijo lo que ustedes van haciendo. Chusmeamos un foro y espiamos lo que han hecho los muchachos del Quinto B. Por ejemplo, esta es la pregunta, yo en el caso de ellos, en el caso de ustedes no, y ahora van a ver por qué no, los dividí por apellido. ¿Estamos? En este caso es los que tienen L a la Z respondían esta consigna concreta. Si miran para abajo, fíjense que, por ejemplo, Sánchez responde esto. Yo les respondo a Sánchez, Sánchez me sigue respondiendo, y eventualmente yo le sigo respondiendo y eventualmente ella termina de responder. ¿Estamos? Todo esto que estamos mostrando es solamente la respuesta de Sánchez. Entre ellos se han respondido. A ver, si uno mira el foro de ellos, estos son solamente 10 pibes y esta es la longitud del foro de ellos. No es joda. ¿Estamos? Entonces, lo que yo les digo es, sean interactivos. Hay algunos que se responden entre ellos. Sean piolas, sean interactivos, porque esa es la idea, eso es lo dinámico del foro. Entonces, básicamente es eso lo que quiero que ustedes puedan hacer. La diferencia con ustedes es que no van a tener, esperen que voy de vuelta a la parte de ustedes, no van a tener como foros diferenciados, porque el de ustedes es como un poco más, no sé, es como medio que armás tu propio camino.
A ver, a lo que voy es, cuando uno ve la consigna, y ahí te voy a utilizar de vuelta a vos, Fiamma, para leer. Vamos, a ver, ahí te lo comparto. Vamos, Fiamma, ¿puedes leer? Sí. Analice la siguiente caricatura que, de manera temprana, representa cómo la prensa veía, o buscaba que la población así lo viera, la gestión del presidente radical. En su análisis deberá incluir una correcta definición del concepto de democracia boba, con el cual Romero define la gestión de Alfonsín. ¿Es posible trazar una relación entre este concepto de Romero y la imagen que se refleja del presidente en esta caricatura? Seleccione una corporación, ámbito o área que haya presentado dificultades para el presidente radical. Pueden optar por desarrollar algunos de los tratados en clase, enfrentamiento con ámbito militar, sindical o iglesia católica, u optar por uno de los que están escritos en la piedra que carga el presidente en la caricatura, inflación, relación con Clarín, etc. Punto, ahí está, sí, perdón. Bien, ¿qué quiere decir? ¿Por qué ustedes no tienen foros diferenciados? Porque en realidad ustedes tienen la opción de elegir una. ¿Qué quiere decir? A ver, hay una primera o la primera parte de lo que nos lee Fiamma, que es una correcta definición del concepto de democracia. Es como, eso sí es medio genérico, o sea, lo que estoy queriendo es que ustedes puedan explicar, a ver, no hay mucho que decir de la caricatura, me parece como muy, muy obvia, y es esta cuestión de, a ver, definan democracia boba, intenten cruzarlo con esto, que es un Alfonsín bastante agobiado por una piedra que tiene múltiples inscripciones, que tiene que ver con todos los líos que eventualmente ha tenido el presidente durante su gestión. Hay un par de cosas de estas que nosotros no tratamos, o sea, que no tratamos, que por ahí en Romero aparecen como periféricamente. Nosotros laburamos eh, Fuerzas Armadas, eventualmente lo vimos con Punto Final y todo lo demás. Laburamos la última clase todo lo que es el enfrentamiento con la iglesia, con todo lo que es el divorcio vincular, y eventualmente laburamos con CGT y la parte económica. Pero lo cierto es que vos tenés Malvinas, bueno, inflación es un poco la parte económica, patria financiera, tenés acá, bueno, esto de FES como un poco la parte de la iglesia, tenés el conflicto del Beagle con Chile. Entonces, en realidad, FMI, a ver, ¿qué es lo que quiero? Pueden elegir cualquiera de estos, o eventualmente yo acá les puse una cosa como implícita misma en la caricatura. Pensemos que, a ver, el rol de la prensa, Clarín, nosotros estamos muy acostumbrados a Clarín miente y todo el discurso de Clarín miente desde el kirchnerismo, pero convengamos que en realidad Clarín y la prensa en sí es un eslabón, es una especie de cuarto poder que tranquilamente podrían laburar en función de ver cómo esa prensa o esa prensa que todavía no es un monopolio como lo es Clarín ahora, ¿no? Digo, pero cómo esa prensa fue como serruchándole el piso a la gestión de Alfonsín. Básicamente sería una posibilidad. Entonces, ustedes eligen su camino y eventualmente empiezan a aportar al respecto. Obviamente están habilitados a buscar Google, están habilitados a ver algún tipo de documental, digo, pueden hacer lo que a ustedes les parezca válido para aportar al trabajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todo el mundo entendió? Tienen de acá al viernes que viene, estamos, que es cuando formalmente tenemos de vuelta historia, y siempre dice viernes inclusive el coso, digo, pero me refiero inclusive a la mañana, una vez que ya tenemos de vuelta historia, se terminó. ¿Estamos? El que aporte con seriedad, aporte, tengan en cuenta que es un aporte evaluado, quiere decir que mientras más formal sea mejor, recuperen compañeros anteriores, de alguna forma, no pongan como dicen mis compañeros y porque es como un latiguillo muy obvio, busquen como demostrar que sí han leído algún aporte relevante de arriba, y estén atentos en función de si aparezco o aparece alguno de sus compañeros a decirles, che, pero no sé, y con Chile teníamos siempre un conflicto, y bueno, eventualmente tendrán que ponerse a buscar. Nada más. Y simplemente. Pregunta. Sí, O sea, ponele. Si claro, yo me meto en medios de comunicación, sí. Porque ¿puedo tendría meter sentido. cosas de... ¿Qué? Porque Sí. tendría ¿Puedo sentido, meter porque de al repente si TUSER? te vas a meter con los think tanks, metete en medios de comunicación. Sí, ¿qué pasa? Tipo, ¿puedo meter al TUSER, aunque no sea de historia? A Brevemente, tipo, ver, como... podés meter al Tuser si de repente, ojo cuando metes al Tuser, porque en realidad al Tuser está pensando aparatos ideológicos del Estado cuando uno es gobierno. Y en este caso, Ah, cuando te encuentres con Alfonsín, te vas a dar cuenta que hay un montón de prensa que se vuelve bastante opositora. Dudo que sea claro. el propio gobierno que le tire mugre. Sería como un poco contradictorio. Pero podés, a ver, si encontrás el modo de hacerlo desde ya, es bienvenido. Podés, no sé, definir. Yo mucha monografía, de hecho, en otras lecturas
he leído como, no sé, la prensa como el cuarto poder. A ver, y de última, si te animás, andá a fijarte de dónde proviene la idea de cuarto poder, por qué es el cuarto poder, cuál es la actitud de la prensa. La misma caricatura, si uno se pone a verlo, tiene una intencionalidad. A ver, las caricaturas, nada, digo, yo he visto monografías hechas con caricaturas. Estamos, digo, la caricatura, más allá de la joda o de la sonrisa que te pueda sacar, qué sé yo, andá a leerte a Mafalda y fíjate lo que está queriendo hacer Mafalda, y en realidad es bastante político Mafalda. O sea, más allá de esta nenita súper atrevida que te presenta la historieta. Pero nada, o sea, si te metes con prensa, incluso podrías dar una vuelta más piola a la propia caricatura. Pero bueno, es decisión de ustedes. Estamos, lo que elijan, pero háganlo bien y háganlo como coherentemente y formalmente, citen. Eventualmente si buscan en internet, citen alguna cosa en internet, cítenlo también. En este caso pongan simplemente el link o algo por el estilo. Pero nada, aspiro a que se vuelvan serios. ¿Estamos? Y que laburen y que aprendan, bueno, repito, posta que lo que me interesa al margen del contenido histórico es que aprendan a laburar con foros, porque puede ser que el año que viene ustedes arranquen un primer tramo con una especie de mezcla entre algo presencial y por ahí virtual, y nadie les va a explicar cómo laburar en foros. Dicho esto, nada más. Lo último que nosotros vimos fue la parte de Alfonsín con Iglesia, ¿no? Por las dudas, alguien que rápidamente me recupere la lógica de democracia boba que implicaba, y ahí arrancamos con lo que nos importa a nosotros. Básicamente era esto de que, como veníamos de una dictadura, como se sabe, como que lo principal y lo que decía Alfonsín era volver a la democracia, o sea, derechos, todo hermoso, y como que en la democracia boba está esto de estar solo enfocados a los derechos y lo hermoso que es volver a la democracia, y se deja atrás la inflación, la economía, el FMI, todo está como atrás, pero todo el mundo está embobado con que se volvió a la democracia. Eso es una buena interpretación, pero podríamos darle, que no está mal, digo, en realidad a lo largo de todo el texto de Romero tenés esta idea de decir como, creo que hay una parte donde dice, con la democracia es más, es una frase esa, creo que con la democracia se come, y no me acuerdo cómo sigue la frase, pero como esta idea de, vuelve la democracia, está todo bien, nos abrazamos, no hay ningún otro problema, y vos decís, bueno, ojo, porque en parte ese es el problema que ha tenido Alfonsín, suponer que la democracia era como la solución a realmente todos los problemas de la Argentina de entonces, claramente no. ¿Cuál es la otra interpretación, o por ahí como el foco del concepto que plantea Romero sobre este término? Dale, Juliana. Igual sáquense el Lo micrófono y eventualmente aporten, ¿eh? bueno, Sí. lo que decía Romero es que lo que pasaba con Alfonsín es que tenía un apoyo civil muy fuerte, pero la toma de decisiones como que no era tan... Sí, Se está trabó. está trabada, pero te escuchamos. Como que en la toma de decisiones no era tan fuerte por la presión social que tenía por parte de los sindicatos, la economía y las Fuerzas Armadas. Bien, estamos de acuerdo. Ahí tenés como un trazado de límite, o sea, lo que vos querés hacer tiene un límite claro que te lo marcan las diferentes corporaciones. Algunas cosas igualmente, más allá del trazado del límite de las corporaciones, eh, nada, medio que la podés hacer igual, ¿no? Digo, en el caso de la Iglesia, el divorcio vincular es un hecho. En el caso de las Fuerzas Armadas, sí es verdad que medio que es un límite al accionar, o por lo menos a la cuestión de derechos humanos. Una cosa, una pavada que por ahí se me escapó de las manos cuando hablamos de la cuestión del divorcio y la corporación de la Iglesia. Obviamente uno ve cómo funciona la corporación militar. ¿Cómo acciona la corporación militar? ¿Dónde los ves actuando? ¿Cómo En la presiona? calle, En la no calle. sé. Estamos en la calle, a ver, en la calle haciéndote todo lo que... A ver, nosotros vimos el del 90, pero la corporación militar actúa en la calle. O sea, vos los ves a los tipos en motines concretos con determinados pedidos. Y eso es lo que a vos te tuerce el brazo y eventualmente se lo torció Alfonsín. ¿Cómo actúa la Iglesia como corporación? Y por ejemplo, no sé, las misas, qué sé yo. Bien, O ¿por qué la sea, misa? Siempre pensando que la Iglesia, obviamente estamos pensando en la Iglesia, tiene un reducido número de gente, de fieles como 100% seguidores. Digo, ¿por qué en las misas? Decís, Fiamma. yo creo que es porque ahí como que puede predicar y mete a Dios como diciendo, ay no, Dios le gustaría esto, como que en una parte del texto decía,
Tipo, esta democracia atajó drogadicción, tipo prostitución, abortos, como que todo así. O sea, eso es lo que usa, la creencia en el otro para manipularlos. Coincido. Y vos te vas a decir la misa como con un caos existencial. A ver, sí, no, sí, igualmente lo que decís es verdad. A ver, un buen ejemplo para que ustedes vean cómo la corporación militar, perdón, cómo la iglesia funciona como corporación, yo se los podría dar con el kirchnerismo y la iglesia. A ver, siempre pensando, y volvemos, digo, hay que hacer una salvedad. Las Fuerzas Armadas son muchísimo más relevantes, estamos, digo, que la Iglesia Católica. O sea, porque si bien tiene peso, la Iglesia Católica tiene un conjunto de fieles ortodoxos y el resto nos definimos católicos, algunos más, otros menos, y algunos ni se definen católicos. Ahora, el kirchnerismo en los primeros años, ¿saben lo que es el Te Deum del 25 de mayo? ¿Alguien sabe lo que es? No, el Te Deum del 25 de mayo es una misa que se hace como muy formal el 25 de mayo, con motivo del 25 de mayo, y se hace en la catedral, porque en realidad el 25 de mayo es en la catedral, punto. O sea, el 25 de mayo es ahí en Plaza de Mayo, en las puertas de la catedral, todo lo que es Revolución de Mayo sucedió ahí. Ahora, históricamente el Te Deum del 25 de mayo se hizo en la catedral, repito, porque es ahí el lugar histórico. Ahora, los primeros años del kirchnerismo, quien era el cardenal era Bergoglio, hoy Papa Francisco, y vos es muy común que el presidente y la primera dama, o la presidenta y no sé si es el primer hombre, pero bueno, eventualmente el primer hombre, se sientan en la primera fila y la tele la tiene así, ¿viste? O sea, como en primera persona, ahí fue donde vimos que Macri hacía la señal de la cruz con la izquierda, y decís, ¿por qué la hacías con la izquierda? Vamos, es como te deja muy expuesto. Y los primeros años del kirchnerismo, la pareja presidencial se sentó en primera fila en la catedral. Ahora, ¿qué pasaba con esa situación? Bergoglio era un tipo súper crítico. Más allá que hoy todos amen a Bergoglio, que sea el Papa y que el kirchnerismo hayan ido, lo cierto es que la relación de Bergoglio con el kirchnerismo fue muy turbia siempre. Antes de que fuese Papa, ¿no? Entonces, como Néstor y Cristina se sentaban enfrente del 25 de mayo, y lo que tenían que fumarse era Bergoglio diciéndoles, la pobreza crece, la inflación se empieza a desatar, esto está terrible, que bla, 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 y les cruzaban la homilía de un montón de cosas muy negativas. E imagínense para presidente o presidenta, no sé, cualquiera de los dos en su momento, escuchar a un tipo de la máxima autoridad de la Iglesia Católica que lo único que hace es darte palazos respecto a lo que es la situación social de la Argentina. ¿Qué es lo que hace la pareja presidencial como consecuencia de eso? De repente dicen, bueno, a ver muchachos, vamos a ser federales y a partir de ahora el Te Deum lo vamos a ir escuchando en diferentes lugares de la Argentina. Tú decís, pará, ¿cómo es eso? Entonces, cada año, cada 25 de mayo, antes de que Bergoglio volara y tuviera como nuevos cargos, lo que hacía la pareja presidencial era escuchar el Te Deum del 25 de mayo en la iglesia de Bariloche. Tú decís, ¿por qué? Si en realidad el 25 de mayo, Plaza de Mayo, Revolución de Mayo está acá, por más que seamos un país. El argumento de ellos es bueno, porque en realidad el 25 de mayo es de todo el país y todos tenemos que ser federales y todas las iglesias y catedrales del país tienen derecho a tener ese Te Deum. Está bien, decís, zafa, como argumento zafa, pero después te quedas pensando y decís, pará, vos lo que estás haciendo es parte de Bergoglio. Porque por ahí te topás con una iglesia, una catedral, que es un poco, a ver, cuyo cura es un poco más amigo tuyo, y eventualmente no te va a tirar tantos palos siendo vos la pareja presidencial que escucha todos esos palos en primera persona. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta que la iglesia funciona como corporación. A ver, muchísimo menos pesado que, obviamente, que las Fuerzas Armadas, muchísimo menos pesado que la CGT, pero sin embargo muy insistente. O sea, digo, son estos tipos que de repente cuando uno vemos, no sé, UCA, católica, para que alguien no lo sepa, que te dice, bueno, a ver, el índice de pobreza, ¿por qué sacas un índice de pobreza? Más allá de que seas una universidad, digo, en realidad ese índice de pobreza tiene que ver con una intencionalidad también detrás de la iglesia, mostrando que lo que está haciendo está mal. ¿Se entiende? Entonces vos tenés un montón de herramientas como Iglesia Católica para ponerle trabas, pequeñas trabas, repito, por ahí si es solamente la Iglesia Católica, seguís adelante. Pero si es la Iglesia Católica sumada con un montón de problemas que no podés resolver, se vuelve potencialmente un conflicto. ¿Se entiende?
Bien, dicho esto, ahora sí, nos vamos a la parte económica y nos vamos a la parte sindical, si es posible. ¿Alguno se copa? Pues Una alguien- pregunta. Dale, todo tuyo. Con iglesia, ¿podría ir poner un colegio católico también? Que se siga quizás repitiendo el mensaje este. ¿O sería solo la iglesia En realidad, como yo te soy honesto, yo no tengo mucha referencia de colegio católico. Nosotros somos un colegio laico. O sea, más allá del nombre, somos un colegio laico. No ¿El sé, colegio de la UCA? ahí te iba a decir, no Mira, sé si todo colegio, por ejemplo, hay muchos que son subvencionados por el Estado. Yo pienso, por ahí esos colegios como más, a ver, 100% católicos, 100% privados, eso no es un dato menor. Por ahí en esos espacios puede ser que vos tengas como una bajada de línea eh, como ortodoxa católica. Sí, puede ser, pero no te podría decir. No me animo a decirte, onda, a los Flanders y los Simpsons, que en realidad no puedes explicar la teoría de la evolución. No creo que existan esos. o sea, tiene Pero, cosas chiquititas, no es súper ortodoxo, pero, o sea, algo mínimo, ¿no? Pero no es justo esto, pero es sí, casi nada. Y hay muchos, o sea, por ejemplo, aparatos ideológicos del Estado, mi amiga marxismo, no tiene chicos. idea de eso. Marxismo. Mirá, yo sé, hace muchos años atrás, estoy siendo grabado y no estoy mintiendo, hace muchos años atrás, cuando agarré esta materia, estoy hablando casi 10 años atrás, literalmente, cuando agarré esta materia y me entrevisté con Cristina, una de las preguntas que le hice es si se podía dar marxismo real. O sea, no porque yo fuese marxista, o sea, porque yo partía del supuesto que, a ver, para mí, yo no había tenido nunca referencia al Colegio Sagrado Corazón de Jesús, sí había tenido como vecinos que habían ido al colegio, pero, a ver, Colegio Sagrado Corazón de Jesús te suena católico, punto, 100% católico. Y cuando te vas interiorizando te das cuenta que es, creo que es una decisión de los dueños, pero que en realidad no depende de nada católico el colegio. Entonces, me acuerdo que Cristina me dijo, puedes dar lo que quieras. No digo que en un colegio católico no lo puedas hacer, ¿eh? Digo, por ahí sí, digo, ya está como bastante ayornado, pero seguramente lo que vos decís, cositas como ESI, y por ahí es ESI enmarcado, no creo que tampoco te digan cosas católicas para eso, digo, estamos en No, el no, pero 2020. también los profesores, o sea, los profesores son todos, o sea, habrá que te digan, no sé, dos profesoras que, por ejemplo, no sé, discuten lo del aborto y todos los otros, no, o Sí. sea, En mi no. colegio anterior, que tipo era de monjas, primero que te hacían, no te dejan llevar los pañuelos, tanto del aborto, la separación de Estado e iglesia, y hubo casos de profesores que medio Anti. los despidieron por tales motivos, tipo, Está ligados a puro. eso. Sí, que debe existir, ojo, que debe existir, pero no creo que sea como tan católico como ya te digo, para llegar a, no sé, a defender cosas que uno... A ver, lo del aborto yo lo puedo llegar a entender, porque el aborto, por más que, no sé, muchos de ustedes que están conectados son mujeres y lo miran desde el punto de vista de la mujer y bla, 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 la realidad es que lo puedo entender el que está ubicado en la posición contraria. Digo, pero hay un montón de cosas que entiendo que por más que sea súper católico ya está como superado. Pero si no, la verdad me daría mucha pena por esa gente que está siendo educada en esos colegios. Pero bueno, nada, allá ellos. Eh, bien, vamos a lo nuestro. La parte económica y la parte sindical van de la mano porque la parte sindical lógicamente se toca con lo económico. ¿Alguno está en condiciones de darme una mano o empezar a tirar como un par de ideas? Hay un videito, perdón. ¿Les sirve si les pongo un videito? Son 3 minutos. Digo, como Bueno, disparador, digo, me parece que por ahí podemos arrancar por ahí. No sé si ni un texto, pero era sobre las clases y sobre Marx. Me pareció medio raro para historia. No, pero ese era para proyectos, para mañana. Ah, porque decía para el 27. Que hoy es 20. el 27? Ah, bueno, no era ese, perdón. Pero igual te tenías que. Era marxismo, no importa, ya lo leíste, lo tenés leído para mañana. Porque hoy invertimos el orden porque necesitaba más tiempo para historia. Bien, arrancamos con esto. Vamos, es como muy muy claro, son 3 minutitos y sobre eso arrancamos con Alfonsín. ¿Me dicen si se escucha? A comienzos de 1983, Argentina atraviesa una aguda crisis económica y social. Más de 7 años de dictadura dejan un país empobrecido,
endeudado y dependiente de los organismos de crédito internacional, con su aparato productivo destruido y la mayor parte del capital concentrado en unas pocas manos. El endeudamiento progresivo y la destrucción sistemática del Estado acentúan la crisis política del gobierno militar y lo arrastran al borde del abismo. Mientras la dictadura más sangrienta de la historia argentina inicia su salida del poder, el rumbo económico del mundo cambia. En octubre de 1983 triunfa en las elecciones presidenciales Raúl Ricardo Alfonsín, candidato por la Unión Cívica Radical. El nuevo presidente se enfrenta a un agudo cuadro de crisis que le deja muy poco margen de maniobra. En sus primeros meses de gestión vuelca todos sus esfuerzos a la búsqueda de consenso político y la restauración de las instituciones democráticas. Mientras tanto, la economía sigue actuando como una bomba de tiempo. Durante 1984, su ministro de Economía, Bernardo Greenspoon, intenta llevar a cabo una política medianamente distribucionista que alivie la grave situación social que había dejado la dictadura. Pero con el pasar de los meses, la inflación aumenta y los salarios caen. La figura del ministro, que no era bien vista por los sectores del poder financiero, también comienza a ser cuestionada por la opinión pública. En febrero de 1985, la crisis se dispara y Alfonsín reemplaza a Greenspoon por Juan Vital Zurruy. Con el propósito de frenar la inflación y aumentar la recaudación fiscal, el nuevo ministro implementa una versión moderada del plan de reforma del Estado, impulsado por el consenso de Washington, al que bautiza Plan Austral. El nuevo signo monetario se llamará Austral. El nuevo programa incluye un fuerte ajuste del gasto estatal, la instauración de precios fijos y la creación de una nueva moneda. Muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Para hacerlo simple, elimine 3 ceros de los pesos actuales. Ejemplo, 10.000 pesos igual 10 australes. 5.000 pesos igual 5 australes. 1.000 pesos. Este plan tiene un éxito inmediato. La inflación se detiene y las exportaciones aumentan, por lo que la recaudación fiscal crece y el Tesoro Nacional recupera su volumen de reservas. Por unos meses la tormenta económica se calma. Respaldado por la marcha del Plan Austral y por sus logros políticos recientes, como el juicio a las juntas y la resolución del conflicto por el canal de Beagle, el radicalismo comienza a proyectarse para las elecciones de 1989. Pero a mediados de 1986, las presiones reaparecen. Los empresarios comienzan a exigir aumentos en los precios, al tiempo que los sindicatos reclaman un incremento en los muy desvalorizados salarios. El gobierno cede y la inflación retoma su curva ascendente. Punto. Hasta ahí me quedo. Debo admitirles algo. Si hay algo que amo, pero mal, son las propagandas de los 80. O sea, me parecen bizarras hasta el cansancio. No sé si es por lo pixeladas que se ven, porque es un color como reaguado siempre, y no sé, me genera como mucha risa verlas. Bien, nos ubicamos. Obviamente ya sabemos, Alfonsín 83, 89. 2 momentos económicos, ¿cuáles son? Entre neoliberalismo y neoliberalismo va a estar. Sí, es verdad, acá está neoliberalismo duro, primera oleada, acá está neoliberalismo más duro. Segunda. También los ministros de Economía. Tal cual, digo, ¿cuáles son los 2 ministros que uno puede identificar como fuerte? Greenspoon y Greenspoon. Zurruy. Ahí está, Greenspoon, Zurruy. Zurruy acá al frente de lo que es Plan Austral en el 85 y en el 88 tenemos Plan Primavera, que es, 88, que también es de su autoría.
¿Cuál es la diferencia entre Greenspoon y Zurubil? A ver si alguno lo encontró, buscó. ¿Qué es lo que nos encontramos entre uno y otro? ¿Cómo podríamos definir nosotros incluso como el devenir económico de Alfonsín? O sea, no sé si va por acá, pero Dale. el primero era como más, la palabra que usan es como que era dirigista y redistributivas los formulados de él. O sea, básicamente le mejoraba las remuneraciones a los trabajadores, créditos a los empresarios medios, creó el PAN, que es el Programa Alimentario Nacional, como que Greenspoon lo que hizo fue como que reactivar el mercado interno, porque bueno, si le das más plata a los trabajadores y reactivas los medios de producción, como que ahí empieza a funcionar la economía. Y el otro, que tardé 15 minutos en escribir su apellido, que no lo sé pronunciar, hizo Rubén. sí, a fines de abril del 85, porque a los principios del 85 estaba como que inflación, vamos por hiperinflación, así que se fue Greenspoon y vino el otro. Greenspoon. Sí. Greenspoon, bueno. Dale, pero yo te entendí. Y trajo el Plan Austral. Que el objetivo del Plan Austral era medidas de shock, básicamente, como siempre que se está por ir todo por la borda, medidas de shock. Y nada, básicamente era para superar la coyuntura adversa y estabilizar la economía. Salió bastante bien el plan, por lo que dice Romero, ¿no? Claramente no tengo mucho más. Porque básicamente todos estaban felices, o sea, los trabajadores habían, como que tenían plata para gastar, por así decirlo, los salarios habían congelado, para detener la inflación. Todo estaba feliz. Nadie pensaba la catástrofe que se venía después. Sí, duró poquísimo, porque dijeron que como que tardó 6 meses esto en funcionar, y después, ya a fines del 85, como que se acabó lo que se daba. Sí, se reactivó el problema, básicamente. Sí, porque lo que pasaba básicamente, que es lo que dice Romero, es que no buscaron medidas que realmente hagan un cambio profundo. Era como Alfonsín, al tener todo esto de los derechos, como que no quería molestar a su respaldo, que era toda la gente, así que como que las medidas tenían que ser muy cuidadosas de que no perjudiquen ni a los empresarios, ni a los trabajadores, ni a nada. Así que realmente con esa mentalidad como que no se podía hacer un cambio profundo, porque para hacer un cambio profundo en algún momento vas a perjudicar a algún sector económico. Sí, una cosa en relación a lo que vos decís, porque me causó mucha gracia, pero es muy real. ¿Vieron cuando vos ves como salir de la presidencia a los diferentes presidentes que han estado, ya sean 4 años u 8 años, que los ves recontra destruidos? Pero recontra destruidos. O sea, yo he visto una vez un videíto que mandaba, no sé, desde Obama hasta Cristina, no sé, a Macri. Digo, debe ser a ver, uno lo piensa como, bueno, en el poder, qué sé yo, digo, pero debe ser un nivel de estrés. O sea, intentar como contentar a todos, pero si vos activás algo acá, eventualmente el de acá ya se enoja, pero entonces le solucionás y el de acá se enojó. Digo, debe ser una cosa de no poder dormir durante los años de tu gestión, más o menos. Pero sí, perdón, te interrumpí, pero por una acotación volada. No hay problema. Bueno, cuestión, a fines del 1985, sí, perdón, hay un 8 al lado, como que se advirtió la vuelta incipiente de la inflación. ¿Por qué? Por algunos factores principales. Por ejemplo, el derrumbe de los precios mundiales de los cereales. Esto hizo que el Estado tenga que eliminar las retenciones a las exportaciones, o sea, el Estado tenía menos plata. Exacto. Tampoco había inversiones significativas de empresarios de gran nivel, porque medio que la gente no quería poner plata en el país. Sí, pues digamos que el país tampoco parece muy prometedor económicamente. O sea, si vos enchastrás al país en un derrumbe gradual, pero concreto, y como digamos que venía de Argentina, es poco interesante. Pero sí, seguimos, dale. Y también, o sea, estas medidas del Plan Austral, como que sí, un aflojamiento en la disciplina social, porque nada, como que el Plan Austral estaba todo más restringido, por así decirlo, más que nada en lo social, que es en lo que más se iba la plata del Estado, al ser Alfonsín radical, como que creía en esto. Y eran a los que se oponían los empresarios liberales, porque les decía, o sea, no podés dejar ir toda la plata a lo que son, no sé, obras sociales, jubilaciones, aumentar el sueldo de los trabajadores porque no tenés plata para nada más. Pero claro, bueno. Se decía que el déficit fiscal como que
no me sale la palabra, para que lo leo, porque como que consumía el 10% del PBI. No me salía la palabra consumía. O sea que era Sí. mucho el déficit. Es un montón el déficit, coincido, es un montón el déficit, digo, y que en realidad es el problema, yo creo que es el problema endémico de la Argentina, de por lo menos todo el siglo XX, o gran parte del siglo XX. Sí, coincido. Les hago una pregunta antes que vayan como por ahí a las cuestiones de detalle. Si yo miro, a ver, claramente hay dos momentos económicos y un poco los fuimos marcando. A ver, su ruin, vamos desde el fondo hacia atrás, desde lo primero, perdón, hacia atrás. Su ruin es el último, ¿no? O por lo menos el relevante de la última parte. Fíjense que en un momento, lo que pasa es que todavía no lo vimos, o no de esa forma, ¿alguien sabe lo que es consenso de Washington? Sí, yo, Dale, porque es de la monografía. claro que sí, es cierto. ¿Qué es el consenso de Washington? Vamos. Lo bueno es cuando, ¿no les pasa cuando escuchan estos videos y empiezan a entender lo que están diciendo? Decís, ah, Sí. o sea, está. Porque en otro contexto decís, no tengo ni idea de lo que están diciendo, digo, pero acá es como que va. Las clases viejas. Tipo, Sí. las clases viejas volvieron la de los think tanks y era como que, wow, o sea, ahora Igual se yo tengo, ¿sabes que tengo un vicio que es muy malo, o muy bueno, depende de cómo lo vean, que es como volver atrás? O sea, es como que seguimos adelante, digo, ¿se acuerdan que es Anderson, segundo oleario neoliberal? Te dice como, dale loco, dejá de hablar de Anderson, pero es como que a mí me parece Anderson te articula toda la materia de sexto, entonces voy para atrás y vuelvo y voy para atrás y algunos de ustedes terminan como diciendo, no tengo ni idea de lo que estás diciéndome, pero bueno, nada, es mi forma. Sí, ¿qué decías? Dale. Sí, es verdad, vos lo tenés en tu monografía. ¿Qué es el consenso de Washington? En el consenso de Washington se van a encontrar varios economistas en Estados Unidos y el principal es Williamson. Entonces lo que van a hacer es como adaptar una receta mundial, es una receta genérica de cómo salir de la crisis a Latinoamérica. Básicamente es eso. Entonces después tiene una serie de puntos de como de dónde se hacen los recortes. Sí, que dice un poco esto de recortar los subsidios, por ejemplo. Básicamente es, en base a lo que dice Ago, es como, yo no sé cuántos puntos son, creo que son 10, 12, 13, 14, por ahí andan. Sí, sí. Es como, el consenso de Washington es lo que da pie a lo que uno conoce como segundo oleaje neoliberal. Es decir, es conjunto de economistas neoliberales duros juntos debatiendo, comilla, que te dan como una especie de receta. De hecho, se considera la receta neoliberal. Muchas de las críticas que se plantea el consenso de Washington es, che, loco, o sea, en realidad esa receta no tiene en cuenta como particularidades geográficas de cada país. Entonces, en realidad lo que me estás diciendo es aplicarlo sin ningún tipo de cuestionamiento a tu país. Y eso es lo que genera el caos. De hecho, por ejemplo, Domingo Cavallo, creo que Juan Domingo Cavallo, que es el de la convertibilidad, 91, 1 a 1, Menem, bla, bla, bla. El tipo no es, a ver, se lo considera un ministro de Economía, pero se lo considera como un técnico, porque lo que el tipo hace es agarrar lo que dice el consenso de Washington y bajarlo sin ningún tipo de crítica a la Argentina, con todas las consecuencias que vamos a tener por eso, ¿no? Ahora, fíjense que cuando nombra consenso de Washington, haciendo referencia a su ruin, lo que les dice es una reforma al Estado como previo a consenso de Washington, es como que lo toman como una especie de neoliberalismo más tibio. O sea, su ruin sería el momento de Alfonsín de neoliberalismo tibio. Esa es la definición. O sea, no es extremo como lo va a hacer con el periodo menemista, ni es extremo como fue Martínez de Oz. Pero eventualmente, ¿dónde te das cuenta que Zurbuil es un tipo neoliberal? ¿En qué tipo de medidas? ¿Cuál es la clave de las medidas que uno dice, esto es neoliberal? Las medidas de shock. ¿Qué implicaría de shock? No sé cuál es. Ya No sé eso, importa qué medidas, pero pero ¿qué implicaría de shock? ¿A qué te hace a vos como...? Y para mí justamente para reducir el gasto. Ahí está, ahí es eso. Vamos, o sea, ¿qué te da el pie para dar cuenta que es neoliberal? Que son medidas para reducir déficit fiscal y que son medidas de reducción o ajuste fiscal. ¿Qué quiere decir? Lo pasamos en criollo, lo que está haciendo el Estado es tratar de gastar menos.
Y en el tratar Lo de del congelamiento de los Tal cual. precios, de las tarifas, todo. de los salarios de empleados públicos. Exactamente, o sea, al congelar, sobre todo lo último, al congelar empleo salario público, lo que está queriendo hacer el Estado es gastar menos. A ver, y una cosa que generalmente queda opacada, porque queda opacada frente a la bestia que después es Menem, con Alfonsín vos tenés un montón de inicio de privatizaciones. Estamos en algunas que otras empresas que de repente han sido el Estado y que ya desde finales de Alfonsín empiezan como a desprenderse. Lo que pasa es que, repito, lo que pasa con Alfonsín es que cuando uno los ve en esos dos grandes monstruos neoliberales, es como que todo lo que hace es muy tibio y como muy poco relevante, básicamente, para explicar esos 25 años de ortodoxia neoliberal, pero no lo hace menos responsable. Lo que sí uno podría como señalar o como una especie de salvedad, y voy a la parte por ahí de Greenspoon, bien decía Fiamma, Greenspoon es un tipo redistributivo, creo que hablaste de mercado interno, de actividad del consumo. A ver, Greenspoon es como una especie de islote de un año en 25 años de ortodoxia neoliberal. Pero también es verdad que porque es un islote, y ni siquiera venimos a decir de Estado benefactor, no llegaría tanto, pero por lo menos un Estado interventor y cuidador de su mercado interno y de su consumo, también es que le va como le va. A ver, ¿a qué voy le va como le va? ¿Por qué no prospera Greenspoon con su lógica económica? Porque en su mandato no es que se emitía un montón de plata. Totalmente, o O sea, sea, y no tenía nada de respaldo, y después el que vino después de él como que cortó la emisión monetaria porque es como que tenía plata sin respaldo y como que esa plata después ayudaba a la inflación, básicamente, mentira, perjudicaba para la inflación. perjudicado, obviamente. Coincido con lo que vos decís. Pregunta, ¿por qué razón Greenspoon, siendo un tipo de estado de mercado interno, pseudo keynesiano, no puede lograr por ahí lo que él se está proponiendo? Digo, ¿qué es lo que logró hacer? Y ahí voy al capítulo del proceso de Romero. ¿Qué es lo que logró Martínez de Oz? ¿Cuál era la Claro, esto de hacer como semejante lío en la parte económica, que sea un cambio o imposible de revertir o muy difícil aunque sea, y estar ese tiempo en el poder para lograrlo. Impecable. A ver, a eso es lo que estaba buscando. Recuerden que cuando Romero introduce a Martínez de Oz en el capítulo del proceso, lo que el tipo dice es, estos 5 años son a propósito. Tienen una intencionalidad como muy clara, y la intencionalidad gira en torno a volverlo irreversible. Básicamente lo que él está queriendo es destruir la estructura económica keynesiana o benefactora, y eventualmente después de 5 años cualquier tipo posterior que venga a revertir la situación se va a encontrar con un problema grande. Sí, exactamente, Schwarzer, bien Agos. Y me parece que acá lo vemos, o sea, un Greenspoon que por ahí que le ponga mucha onda a la situación, lo cierto es que por más que le ponga esa onda, es muy difícil revertirlo. Ni hablar si esto lo ponemos a nivel contexto mundial. El mundo está neoliberal. Digo, pensar la posibilidad de un país como Argentina que se vuelva nuevamente keynesiano es casi imposible. Pregunta, si entendemos que entonces Greenspoon es el que intenta reactivar el consumo, pero que el grosso de la gestión de Alfonsín, porque arranca en el 85, su rubil, y le quedan 4 años, digo, si entendemos que el grosso de Alfonsín en realidad es de ajuste, ¿cuál es la actitud o la relación de Alfonsín con la CGT? ¿Y por qué? Y buena. como no les va a caer muy bien que haya ajustes a los salarios de No. los trabajadores, por obvias razones. Estamos de acuerdo. Mismo decían que los empresarios pedían como el aumento de los precios porque se ve que estaban estancados y las ganancias no les servían, y justamente al hacer esto después los sindicatos empezaron a reclamar el aumento de salarios. Estamos de acuerdo. De hecho, ¿cuál es la actitud lógica de la CGT pensado como corporación? ¿Qué es lo que te hace? Paros. Hizo Paros. 13 paros en todo el Paros. gobierno. Un montón. ¿Qué te parece? ¿Un montón o no? Gatoni, justo dijiste, un montón. ¿Por qué? Un montón. Un paro general, ¿qué te hace? Pregunta como al pasar. Se Digo, para la producción, todo. es una pérdida gigantesca de plata en el día, ¿estamos? O sea, no es nada más que la gente viene y te obstaculiza el recorrido del auto. Es un poco menos
menos egoísta. El Estado lo rompe, ¿estamos? A ver, veamos una cosa que me interesaba a ustedes mostrarles. Esperen que saco esto. Mientras tanto, los precios... Por ejemplo, acá, chequeado. Vamos, no me interesa todo, pero me interesa un par de cosas. No sé ni qué programa es este, pero me pareció útil. Pues con nosotros Laura Sommer, buenas noches. Buenas noches, María, ¿cómo estás? Bien, bueno, estábamos hablando en el primer bloque acerca de la conflictividad social, qué pasa con si Mauricio Macri ha comprado cierta paz social con el tema del pago a las obras sociales. ¿Cómo está Macri con relación a otros presidentes en su vínculo con los sindicatos y con los paros nacionales? Lo que trajimos son los datos de todos los paros generales desde el retorno a la democracia en 1983 hasta la actualidad. De estos 8 primeros meses de gobierno, Macri no tuvo paros. Ningún paro nacional. Ningún paro general. Tuvo una movilización grande el 29 de abril por el tema de ganancias, despidos y algún otro reclamo, pero por ahora no paros. El presidente que más paros tuvo fue Alfonsín, que tuvo 13 paros generales. Sí. Pero si uno toma, no por cantidad de paros, sino por tiempo en el gobierno y paros, el presidente que más sufrió fue de la Rúa, porque tuvo 9 paros, pero en 2 años. Claro. Eso te da un paro cada 3 meses. En cambio, si uno toma todo el periodo democrático del 83 a la actualidad, el promedio es que tenemos un paro cada 10 meses. ¿Y Menem cómo le fue? Bueno, Menem, la primera presidencia tuvo solo, lo podemos ver ahí, sí, tuvo solo 3 paros, en la segunda tuvo 5. Ajá. El momento que menos paros tuvimos fue, si uno toma la primera presidencia de Néstor Kirchner, la presidencia de Kirchner y la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, te da que en un periodo de 8 años hubo apenas un paro. Claro, el primer paros tuvimos. Me quedo con esto porque básicamente me permite ver como en perspectiva todo. Siempre estamos pensando que es primeros, ahí escuchamos, no me acordaba cuando era, decía primeros 8 meses de Macri, ¿no? Digo, a Macri algún que otro paro general le han hecho. A ver, vemos desde el vuelta a la democracia hasta la actualidad. A ver, ¿qué conclusión sacarían ustedes de esto? Que la economía siempre fue malísima. Puede ser, no sé si siempre, te digo que hay momentos que podrían haber sido muy, muy buenos. Hay momentos económicos buenos. Y de hecho, ¿con qué coinciden los momentos económicos buenos? Cuando se le da bola a la CGT. O sea, no sé. No, con el mundo más que nada. Con el mundo, yo somos dependientes. A ver, si ustedes miran este grafiquito, ¿cuáles son los momentos económicamente más estables? Y lo de Kirchner y Fernández. Bien, fíjense, Kirchner y Fernández acá. Convengamos que esto es el momento, yo creo, en algún momento leí a alguien, nunca lo pude corroborar, esto es el momento del contexto de mayor crecimiento o de recaudación económica argentina en muchísimos años, y no quiero decir en su historia. Digamos que es el boom sojero finalizado, como que arranca en realidad en la gestión del Duhalde y que se mantiene hasta el 2008, por ahí, 2009. Fíjense que acá tenemos un solo paro en 8 años, nada, aplausos a Néstor y a Cristina, es muchísimo. Si ustedes miran acá, nos encontramos un Menem, que si bien Menem es todo lo malo, o por lo menos está como instalado esta idea de un Menem malo, 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 sin embargo tenés 3 paros generales en la primera gestión, y tengamos en cuenta que la primera gestión son 6 años. ¿Estamos? Quiere decir, son 3 paros en 6 años, es muy poquito. Siempre pensando que Menem es reelecto, quiere decir que si es reelecto, o pensamos que la masa de población argentina que vota es imbécil, o pensamos que en realidad algo bueno tiene que haber hecho para el momento, o por lo menos el que lo vivió lo vivió como algo positivo, más allá de lo que posteriormente nosotros sepamos que genera, ¿no? Estoy pensando en el 1 a 1, la ley de convertibilidad. Ahora, en momentos económicamente estables, primer menemismo y Kirchner, Néstor y Cristina, tendríamos obviamente la menor cantidad de paros generales. ¿Qué otra cosa podrían decir de este gráfico? A ver si se les ocurre, porque es mi lectura del gráfico esto. Que a los peronistas no se les hace tantos paros. Ahí está, a los peronistas no se les hace tanto paro. A ver, no quiere decir que no se les haga, repito, Fernández acá tiene 5, acá tenemos un Menem, pero bueno, este Menem, me preocupa por ahí más Fernández en la segunda gestión con 5, porque Menem en la última se está aproximando al quilombo de la crisis del 2001. Pero de repente uno mira y dice, pero che, escúchame una cosa, Alfonsín,
y De la Rúa, los dos comparten una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Que es de la Unión Que Cívica. son radicales. Los dos son Claro. radicales, o sea, eventualmente está bien. Pero también De la Rúa estuvo 2 años nada más, y en 2 años 9 paros. Es un montón. Pero bueno, también es verdad que De la Rúa uno lo relaciona con el caos que es el 2001, ¿no? O sea, con esta cuestión como muy profunda de crisis como de todos los ámbitos. Por eso, también los dos vienen de crisis económicas, o sea, Alfonsín Total. después de la dictadura y De la Rúa después del 2001. Coincido. Pero también es verdad que a mí siempre me llamó la atención en este grafiquito esta cuestión como decir, che, los que más han recibido paros generales en estos, no sé, 40 años, sí, son 40 años ya casi, son radicales. O sea, si vos no sos peronista, tendrías como una, pero repito, esta es mi postura, pero porque yo soy un antiperonista. Parecería que si no sos peronista, tendrías como más posibilidades de tener una CGT bastante contraria a vos. Estamos ahora, si uno se pone a pensar, a ver si alguien buscó en lo de Romero, ¿cuáles son las causas por las cuales la CGT se vuelve realmente un obstáculo y empieza con esos 13 paros generales? ¿Es solamente económica? No, porque también, por ejemplo, la CGT al principio no tenía nada de poder, porque después de la dictadura, o sea, todos los sindicatos no tenían nada de poder, pues, bueno, era una dictadura que le importaban los sindicatos. Así que, o sea, tenían que luchar con esto de ganar poder, y nada, o sea, básicamente se termina resolviendo cuando los sindicatos a la CGT le dan poder, que es más al final del 87 creo que es, cuando entran, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo, o como que se les da puestos en la política. Tengo una pregunta. Cuando vos empezás a ver a un Alfonsín que empieza a entrar miembros de la CGT a la estructura del gobierno, ¿qué te está dando a entender eso, Alfonsín? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Porque es copado? No, porque busca apoyo. Bien, busca un busca respaldo. Y porque sabe que si le hacen un paro todo lo que pasa también. Exactamente. Básicamente lo que está buscando es que se dejen de joder. O sea, a ver, en términos un poco más formales es saber, si te vas a ver un obstáculo, me vas a obstaculizar cada una de las medidas que tomo, eventualmente lo que hago es buscar que uno de tus filas forme parte del gobierno para que al momento de negociar estés negociando vos como parte de tus filas. Y ahí lo que... Y les resultó, porque ¿Cómo? después en el 87 hubo una amenaza de los militares y tipo, nadie se unió a ellos. Bien. Romero lo plantea como una Igual yo tregua creo que eso social. tiene que ver con otra cosa, claro. Apareció ¿De Matías. dónde salió? Buen día. Teníamos Hola, buen día. Bueno, no quería interrumpir la pregunta de Fiamma, perdón. Mientras duró. No, Sí. pero Dale, Matías, que tiene que- vamos a escuchar qué dice Matías. Porque Que Matías, estuvimos tiene- una hora charlando y medio que te extrañamos. Fue como, che, no se escucha la voz de Matías. yo sabía que me extrañaba. Aparte yo te vi que entraste y fue como, y tenías la actitud de Matías va a querer hablar, está queriendo hablar y se está poniendo impaciente porque habla Fiamma y cuando habló Gatoni fue, hablo yo. Y la dejó así a Gatoni como diciendo, dale, se ríen a ustedes, vamos, hable cualquiera. No, lo que yo decía, esta dijo Juli, es que creo que eso tenía que, y creo que a lo que iba Juli también, es que eso tenía que ver con otra cosa, tiene que ver más con una cuestión de unión y de decir, basta, o sea, queremos democracia, como que ahí sí, me parece que la unión va por otro lado, no sé si por el tanto por el... No, ¿qué poca democracia? Les dio poder, o sea, eso es lo que hace la Claro, unión. No, les pero dio vos poder estás porque hablando- si no pasaba que los sindicatos podían ser otra No, fuente pero yo... de claro. riesgo, además de las Fuerzas Armadas. Entonces, A ver, eran la idea más de la cosas que se le venían democracia- encima. Claro, la idea de la democracia estuvo siempre, o sea, No, desde pero el yo lo que- 87 se acordaron de la democracia cuando le dieron puestos en el Ministerio de O Trabajo. sea, el tema era que No, la no, CGT claro, era pero yo... netamente peronista, más o menos. Me gusta que ataquen a Matías. Onda, Claro. Matías, No, pero yo a lo que yo escuchaste nada de la iba... clase anterior, Matías. No. Pero a lo que yo iba, pero Fiamma dijo cuando fue lo de las Fuerzas Armadas, me parece que se refería a esto de que cuando quisieron como hacer un ensayo de golpe de Estado, no sé si llamarlo tan así, y que vos decías que este apoyo tenía que ver, entonces yo lo que te decía es que para mí el apoyo tiene que ver, el apoyo de la sociedad tiene que ver por otro lado. No sé si van por eso, pero me parece que sí, ¿no? Yo Igual creo que la no- negociación de Alfonsín quizá va más a esto de proteger la democracia, porque sabe que, o sea, si no tiene contento a la CGT, eventualmente la CGT puede, no sé si apoyar un golpe de Estado, Eventualmente pero lo puede hacer, como ¿eh? en parte, claro.
Entonces también un poco mantener a todos medianamente contentos y la casa está en orden. Sí, ¿no? la casa está en orden, coincido Una con vos. pregunta. Sí. Yo había entendido como que la CGT tenía como medios argumentos poco coherentes, como que estaba ahí para molestar, para... Romero Mirá, va a te voy a decir decirte una eso. cosa. En primer lugar, para ordenar todo lo que están diciendo. En primer lugar, recupero lo que dice Fiammas. En realidad lo que vos te da a entender en un 87, que Alfonsín lo que hace, a ver, si Alfonsín lo que hace es permitir o ofrecer determinados cargos a miembros de la CGT, de lo que está hablando en un 87 es una pérdida de poder. Digo, porque en realidad ya no es nada más el personaje radical que viene a resolver, que bla, 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 sino que se vuelve un tipo que necesita hacer pie en un montón de corporaciones que por ahí no son las propias para poder gobernar. Segundo, que la CGT sea incoherente en algunos planteos, a mí no me sorprende. O sea, estamos hablando de los primeros años de Macri, que son bastante de ajuste con un Moyano abrazándolo. Más incoherente que eso, digo, pero en realidad si uno mira, y voy a hacerlo como bien amplio para que no se note mi antiperonismo, si uno mira todos los políticos argentinos, no hay uno que resista archivos, muchachos. O sea, desde Macri hasta Cristina, hasta Moyano, hasta Alberto. Digo, si uno piensa que hoy nos está gobernando un tipo que hace 2 años atrás forreaba a Cristina, nada, digo, o sea, la realidad... Bienvenidos a la política. Claro, me parece que lo incoherente es la política argentina en general. Me atrevo a decir que va a haber muy pocos que no estén en esa incoherencia. O sea, es como que uno tiene que adaptarse y decir, che, pero vos dijiste esto. Y bueno, pero lo dije en el 2009. Ahora me conviene no decirlo y vos tenés que quedarte así sonriendo, como entendiendo cómo hiciste, qué pasó en el medio, y lo único que te queda en la cabeza es, che, acá hay guita. Si no, no entiendo cómo... no sé, ¿será que yo soy un tipo... Guita y poder, creo. Totalmente. Yo creo que el poder Creo que igual, mueve la cabeza. este señor de apellido difícil no hubiese estado de acuerdo con esto. ¿Surbil? Porque básicamente, sí. Porque a fines del 86, o sea, se querían, como que se estaban pensando en hacer reformas mayores. O sea, una de estas reformas era, más que nada con las empresas beneficiarias, como que tenían demás. Básicamente, yo lo que leí de esa oración que decía eso, es que estas empresas beneficiarias tenían demasiado poder político. O sea, que el Estado no podía permitirlo porque se les iba demasiada plata y demasiado poder. Y después viene el Alfonsín y reparte cosas en el Ministerio de Trabajo. O sea, pero creo que también es porque lo necesitaba, porque no solo es para la CGT, sino para también el sector empresarial. Totalmente. A ver, volvemos a lo mismo. Lo que uno ve en Alfonsín en el 87, pensemos que en el 87 ya se nos fueron 4 años de gobierno. A ver, y que nosotros estamos acostumbrados, y me incluyo en esto, estamos acostumbrados a pensar 4 años de gobierno. Y 4 años de gobierno es un montón, pero esos tipos tienen 6 años para gobernar. Más todavía. Entonces es mucho tiempo. Si uno se puede pensar, es muchísimo tiempo. Para mí, muchísimo tiempo. En este caso, yo estoy a favor de la reforma del 94, decir, che, cambiá y hacer 2 gestiones de 4. Digo, me parece un poco más sano. Pero sí es verdad, digo, que después de 4 años de gobierno, pensar la necesidad de estar como, a ver, es tan el Alfonsín ese que uno ve en la piedra, así en el trabajo práctico, paréntesis de por medio, digo, Matías, fíjate que hay un foro abierto para participar, cierro paréntesis, es tan esa imagen de un Alfonsín como sofocado por la cantidad de cosas que tiene que hacer, que eventualmente uno puede llegar a comprender por qué tiene la necesidad de hacer pata, por decirlo de alguna forma, en lugares o corporaciones en las que por ahí antes no había, o voluntariamente no hubiese querido hacerlo. Una cosa que por ahí, y voy de vuelta a la incoherencia que planteaba Gattoni, con mucha razón, digo, más allá de la incoherencia, también es verdad que la actitud de la CGT nosotros no la podemos despegar de ese plan de ajuste. A ver, si uno no entiende esa cuestión del ajuste y esta cuestión de congelamiento de salarios, de venta, repito, venta de las primeras empresas argentinas a manos privadas, ahí es cuando uno empieza a darse cuenta de la CGT tendría razones económicas para manifestarse. Por ahí sí, coincido con lo que vos decís, Fiamma, en el 83, 84, y es medio complicado en el 83, porque la CGT viene de ser paliada por el proceso, viene con los líderes desaparecidos, viene con esta idea de atomización de la sociedad que nosotros dijimos en el trabajito práctico del pasado. Entonces, en realidad, el 83 es como un proceso de reagrupamiento de la CGT, o sea, es como que te tenés que volver a conocer, tenés que volver a tener lazos de solidaridad, tenés que ver quién sobrevivió y quién no, quiénes se fueron al exilio, quiénes vuelven. Entonces el 83 es un quilombo. Yo te diría, el 83-84 para Alfonsín es como una primavera hermosa. Tenés
La gente que abraza la democracia, tenés la esperanza por la democracia que te va a resolver todo. Tenés como ciertos indicios positivos de cuestiones de derechos humanos y encima tenés la estructura sindical que históricamente es peronista que no te jode. Entonces es como, buenísimo, Alfonsín, te abrazamos todos porque estás haciendo las cosas bárbaras. El problema es cuando esa estructura sindical se te vuelve como a reorganizar y se te vuelve a solidificar. Estamos, sin pensar, nosotros no estamos planteando una cuestión como un poco más política, que aparece en Romero. ¿Alguien vio la parte de el intento de democratización sindical de Alfonsín? Sí. ¿Qué es eso? A ver si alguno lo puede desarrollar, porque no nos podemos quedar solamente con una hostilidad de la CGT por cuestiones económicas, hay también cuestiones políticas. ¿Cuáles son? ¿Qué es ese intento de democratización? El sistema interno de los sindicatos no era democrático, entonces en 1984 se va a buscar democratizarlo, con voto secreto, directo y obligatorio, con la representación de minorías, la limitación de reelecciones y que el Estado controle como los fondos de esos sindicatos. Bueno, igual no termina pasando porque el Senado no lo aprueba y dice que se termina normalizando en el 85. Bien, a ver, básicamente el intento de democratización en base a lo que dice Agos, el intento de democratización de la estructura sindical es una jugada política de Alfonsín. O sea, básicamente es aprovechando esta debilidad de una CGT reorganizándose en el 83-84, intentamos lanzar esto que es el proceso de democratización de la CGT. A ver, viéndolo desde la perspectiva de 2020, es obvio que la CGT no es democrática. A ver, Moyano tiene 95 años al frente de la CGT. Entonces, es clarísimo que hay algo medio turbio en la estructura sindical de la CGT. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer Alfonsín? Buscar, a ver, parece casi la ley San Peña, o sea, buscar que el voto sea secreto, obligatorio, que sea, no sé, que sea, vale, secreto es fundamental, eso, transparentar la cuestión del voto. O sea, si uno se lo pone a pensar así, Alfonsín como que lanza un golpe a la CGT. Básicamente lo que sabe es que si lo golpea bien, lograría que la CGT no sea un problema. ¿Por qué? A ver, esto lo hace democráticamente, o sea, respetando canales institucionales. Congreso lo vota, eventualmente senadores no. ¿Por qué senadores? Porque tiene minoría. Bien, ¿qué te parece que en el Senado, siempre el Senado es un problema? A ver, cuando vos tomás una medida de estas características o que golpea algo peronista, es un problema el Senado. ¿Por qué es un problema? ¿Qué hace? ¿Cuál es la diferencia entre el Senado y Congreso y diputados? Pasa es que Son menos. ¿Son menos? Son menos. Los diputados, los senadores, perdón, al ser 3, si mal no me falla la memoria, 3 por provincias, como que tienen mucha variedad, entonces hay provincias que son netamente peronistas. Totalmente. Eso pasa en la actualidad, no sé si pasaba en esa época. Pasa de que Perón es Perón. Claro. Nos sirve saberlo. Coincido en vos, en las provincias, a ver, el mejor ejemplo, porque es el más actual, es Infran. 25 o 24 años Gildo Infran en Formosa. A ver, esta cosa de feudos peronistas, y no pienso en provincias, yo cuando pienso en estas provincias pienso en un término que es como el interior profundo. O sea, el interior profundo es esa provincia que vos, salvo que tengas un familiar o seas muy curioso, convengamos que, no sé, no la veo Delfina diciendo, me voy a vacacionar a Formosa. O sea, lo veo complicado, debe haber cosas re lindas en Formosa, pero Formosa, Santiago del Estero, Chaco, son esos lugares que uno no tiene en su cabeza al momento de decir una vacación. Uno piensa en Córdoba, si va a vacacionar al interior, en San Luis. Ciudades más conocidas. A ver, que tienen como, yo te diría, no es que tienen cosas más turísticas, porque Formosa debe tener cosas re lindas, pero como que tiene más marketing. O sea, más turismo también. Claro, pero sí, más historia, todo, sí. Es que hay provincias del interior que no son tan feudales. Córdoba es una, no sé, Santa Fe, Entre Ríos, qué sé yo, La Pampa, Patagonia. Pero después el resto tenés, ya te digo, esta cosa de Gildo Infran estando 24 años en poder en Formosa, es como, dale, o sea, es mucho. A ver, así como está 24 años... Igual no creo que la asistencia o ir de viaje a ciertas provincias se relacione con eso. No, en lo absoluto, pero tiene que ver con provincias un poco más apagadas. O sea, esta cosa como...
ya te digo, para mí tiene que ver con menos marketing, o sea, menos vuelta, o sea, hay menos promoción. De hecho, a mí me sorprende de repente un cartel en Capital que diga, venía a viajar a Formosa. Es decir, lo espero de otros lados. Pero sí es verdad que coinciden con provincias que por ahí yo las llamo como los feudos peronistas. Esta cosa es decir, a ver, si vos tenés 24 años del Gildo Infran en Formosa, quiere decir que hace 24 años tenés votos peronistas en el Senado. Y eso si lo aplicás en una mayoría de provincias, un montón de esas provincias del interior, y nada, o sea, yo entiendo por qué no llegó a ser sancionado en el Senado, porque el Senado es peronista, y el peronismo es muy difícil que te sancione a favor de que democratices la estructura sindical que en realidad responde a vos. O sea, porque en realidad lo que estás haciendo es como quebrar... Romero lo plantea como la columna vertebral. Es que es algo así, es como el brazo del peronismo. A ver, y lo es desde siempre, ¿no? Digo, combinamos que muchos de los sindicatos, por más que la CGT fue creada por Uriburu en 1930, lo cierto es que el peronismo ha utilizado en el buen sentido esa CGT y la ha robustecido y ha ayudado a que se estructuren todos los sindicatos detrás, o muchos detrás de la CGT. Entonces es obvio que, a ver, se han mantenido leales hasta el 73 la vuelta de Perón. Perón los ha bendecido en contraposición de Montoneros. Es casi obvio que es como dice Juliana, la columna vertebral del peronismo. Una pregunta. Sí. No tiene mucho que ver, pero cuando roban el cadáver de Evita, ¿no lo tienen en la CGT? ¿Sabes que no sé dónde lo tienen? Sí sé que hay un momento que lo tienen en la CGT, eventualmente después lo transportaban, pero no sé si... No lo sé, no te voy a mentir. Pero Matías lo está buscando. Yo lo estoy buscando, sí. Claramente. No lo sé honestamente dónde lo tienen. Me parece igualmente también se va al exterior... pero no, te estoy tirando... Sí, lo fueron moviendo, pero me parece que decían que en la CGT había estado, y es más, decían como que la tenían hasta parada, y por eso los pies, está rotos los pies. O sea, podría ser. De hecho, yo sé que está como muy maltratada. Sí, eso sí es ¿No le faltaba una mano también o algo así? Ya, a Perón. No, a Perón. A Perón le falta manos. Casi. Y ahí aparece todo el mito en torno a que entregaría las manos por las huellas, por las cuentas en Suiza o así. En un momento estaba en la CGT por lo que dice acá, pero hace mucho, porque ves, dice una cosita cortita. El 22 de noviembre de 1955, el jefe de la inteligencia militar, Carlos Mori Koenig, ingresó con un grupo de oficiales a la CGT, le quitó un rosario enlazado entre sus manos, tapó el ataúd y lo retiró en un camión, perdón. Mira, me causa mucha gracia que lo retire en un camión, pobre cuerpo, ¿no? Pero después dice sí, que pasó por un montón de lados, pero... ¿dónde está en la actualidad? Pero... Para aquel que le interesa ese tipo de historia, es un buen laburo, pero lo tendrían que hacer ustedes particularmente. San Vicente, hay una quinta de San Vicente, que es la quinta de Perón. Ahí está bueno para ir, o sea, para ir así como un día que, no sé, te vas un recorrido cuando manejen, y cuando estén liberados para poder manejar. Ahí en la quinta de San Vicente tenés la quinta de él, es bastante linda, es un recorrido cual museo, y tenés en una parte de la quinta de San Vicente tenés el tren presidencial, que está buenísimo, o sea, el tren presidencial del 40, ¿no? Obviamente, después es un poco más dinámico cómo se transportan, pero el tren presidencial del 40 está buenísimo, es el tren con el que ellos pasan y hay muchas fotos de ese tren, y tenés como el mausoleo a Perón. Tenés el mausoleo a Perón, ahí están los restos de Perón, y no me acuerdo si están los de Eva, pero está buenísimo el mausoleo, o sea, es interesante verlo. Bien, nos fuimos a cualquier lado. Recuperemos la idea y cerramos esto, que es lo que me interesaba que ustedes vean. A ver, tenemos entonces, básicamente, problemas con la corporación militar, problemas con la iglesia, problemas con la estructura sindical por cuestiones económicas y también por algún tipo de ofensiva política por parte de Alfonsín. Y a eso hay que agregarle claramente un problema económico fuerte. Un problema económico que, si bien a principios del 83 no es sumamente relevante, porque realmente hay otros intereses u otras urgencias que tienen que ver con cuestiones de modernización, de quitar el autoritarismo, de los derechos humanos y bla, 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 pero que progresivamente uno lo que empieza a ver es que a Alfonsín en 86-87 se le empieza a ir de las manos. Estamos, un poco decía Fiamma,
Este plan austral, que un poco vimos ahí en la propaganda, si bien es exitoso en el cortísimo plazo, en el largo plazo nos encontramos con un proceso inflacionario bastante grande. Y de hecho, fíjense que en la piedra de Alfonsín hay un cosito que dice inflación. Y si uno mira, a ver, lamentablemente más allá de todas las cosas que por ahí han sido positivas de la gestión de Alfonsín, lo cierto es que si uno mira el balance o lo que ha quedado como grabado en la conciencia colectiva del tipo que ha vivido en su madurez la gestión de Alfonsín, es toda la parte, o sea, todo lo que es el caos económico. Estamos, o sea, yo creo que si le preguntan, por ahí los padres, sus padres tienen 40 y pico, 50. Más tirando a 50, me parece. Más tirando a 50. Bueno, pero igualmente más tirando a 50 quiere decir que, no, vos estabas en 18 años, por ahí tenía. Tienen idea de ustedes en Alfonsín, más o menos. Cuando uno mira, por ahí no tanto sus padres, porque de repente si tuviste 17, 18 años, nada, o sea, lo ves pero no lo sufrís porque no lo laburás. Pero por ahí sus abuelos, que son tipos que seguramente en un momento de Alfonsín están en sus 30, por ahí deben andar, 40, digo, esos tipos han sufrido en primera persona estos últimos años como bastante caóticos de la economía alfonsinista. Fíjense una cosa, que también se lo busqué, un segundo saco esto. Fue, si uno toma la primera presidencia... Cuando uno mira determinadas cuestiones de los últimos años de Alfonsín, fíjense que esto es 1989, todavía él está acá, nos encontramos con este tipo de panoramas. Nómina oficial de muertos, heridos y detenidos en la serie de disturbios originados por la ola de saqueos en distintos puntos del país. Según el informe, las víctimas fatales alcanzan a 14, 7 en Buenos Aires, 6 en Santa Fe y 1 en Tucumán. Los heridos suman 80 y los detenidos 21. Después de la jornada sin incidente vivida en el día de ayer, hoy se produjeron algunos disturbios aislados en distintos puntos del país. El último ocurrió en Tucumán, cuando un grupo de 200 personas intentó asaltar un supermercado. En horas de la madrugada, un vehículo que transportaba efectivos de Gendarmería Nacional fue atacado a balazos por desconocidos en el partido bonaerense de General Sarmiento. Mientras, en San Martín, un centenar de personas ingresó violentamente a un comercio dedicado a la venta de comestibles, llevándose toda la mercadería y provocando daños en el local. El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Álvarez, afirmó que la situación en las últimas horas ha llegado a normalizarse frente a la jornada de ayer, en la que se registraron numerosos llamados telefónicos amenazando con la existencia de bombas en escuelas. También en San Luis, la policía debió reforzar anoche la guardia de 2 importantes supermercados ante la insistente versión sobre un probable intento de saqueo que nunca fue consumado. En el resto del país se vivió un día de calma, alentado por la implementación de numerosos planes de solidaridad y de entrega de productos básicos para las familias carenciadas. ¿A qué les hace? No sé si alguna vez vieron 2001. Es peor, ¿no? 2001 es notablemente peor. Pero, digo, 2001 nos asusta, o por lo menos las imágenes, vamos a llegarlo más bien a 2001. Entiendo que estamos bastante bien. Cuando uno ve imágenes de 2001 son terribles, pero terribles. Cuando uno escucha, después lo veremos, es medio, parece morboso, pero en realidad no es morboso. Había una nena que creo que se llamaba Barbarita, que es una chica tucumana, una nenita tucumana, que básicamente la entrevistan y la nena llora, porque no comía hace no sé cuántos días y te parte el alma. Pero uno se queda con el 2001, o sea, como diciendo, bueno, esto es el momento de mayor crisis. Cuando uno mira para atrás, se encuentra que en realidad, si hubiesen sido medianamente piolas, tendrían que haberlo visto venir. Porque en realidad, los últimos años de Alfonsín son caóticos. Yo creo que lo dije, yo tuve la oportunidad hace varios años atrás de vivir en el exterior. Y nos pusimos, mis viejos, se pusieron en contacto con gente, en este caso en Inglaterra, se pusieron en contacto con gente, porque sí, o sea, porque fue fruto del azar. Y esa gente estaba viviendo en Inglaterra desde el 89. Quiere decir que mucho de lo que es exilio, exilio, es mala la palabra, está muy relacionado al dictadurario, pero muchos de los que voluntariamente deciden probar suerte en el exterior, muchos son de 2001, pero hay otros tantos menos, pero otros tantos igual, que en realidad empiezan desde el 89, que se dan cuenta en el 88, 89, que esto es imposible como por lo menos de resolver. Y si uno mira, a ver, siendo un país productor de alimentos, teniendo para alimentar a la Argentina en su totalidad, creo que 3 o 4 veces podríamos comer todos y estaríamos todos felices.
Y cuando uno ve ese tipo de imágenes, nada, lo que uno se cuestiona es un montón de cosas de dirigencia política y económica, pero por lo menos nos tendría que quedar claro que, a ver, por más buena voluntad que tiene Alfonsín, lo cierto es que las cosas realmente se le van de las manos. Esta cuestión económica, que al parecer al principio es muy poco relevante para gestionar, en los últimos años Alfonsín es alarmante. Y por eso Alfonsín, ahí en la piedrita dice inflación, digo, pero yo, si ustedes eligen la parte de inflación, robustecería inflación y pondría hiperinflación. Hiper, claro. Vamos, inflación es inflación a lo largo de toda la gestión, pero hay momentos de Alfonsín que se escapa hacia la hiperinflación. Por eso también es verdad que si uno termina con una gestión de Alfonsín de esta forma, con estas imágenes de pibes saqueando, fíjense, no sé si le prestaron atención al pequeño videito, lo encontré de casualidad, al final dice, en el resto del país la jornada ha sido de normalidad. Pero cuando ves todo lo que dice antes, te dice, en San Martín esto, en Tucumán esto, en San Luis esto, claro. Vos decís, pero esto quiere decir que en realidad es nacional. O sea, claro. ¿Qué me decís en el resto del país está normal? Digo, si me estás diciendo que en todos los puntos del país hay saqueos, amenazas, digo, yo no me puedo imaginar que es pensar vivir en un contexto donde eso es como cotidiano. Normal. ¿No? Sin pensar, sin hacer foco en tu familia, ¿no? Digo, pensar que vos cobrás X cantidad de plata y que eventualmente esa X cantidad de plata al finalizar el año, el mes, te vale, no sé, 70% de lo que cobraste. O mismo en el día, pasaba, bueno, creo que todos tenemos como el comentario así capaz de los padres o de algún abuelo que te decían, bueno, ibas a comprar a la mañana y después a la tarde tenía otro precio los productos. Total. Igual, claramente nosotros no estamos acostumbrados a que aumenten las cosas del día a la mañana, pero estamos acostumbrados a estas variables en los precios. Sí, pero estamos acostumbrados a las variables, pero nunca lo vimos en el día. Todavía, pero toquemos madera, estoy tocando la mesa que tiene la computadora. Nunca lo vimos en el día. O sea, es inflación, sí es inflación, pero nunca vimos esta vorágine. Yo siempre digo lo que dice Matías, yo tengo el mismo recuerdo. Para mí, el relato siempre de mis hijos es, caminamos ida y vuelta en la peatonal y la zapatilla para mi hermano, que tenía en ese momento 3, 4 años, valía otra cosa. Y vos decís, claro, imagínate en la cabeza, o sea, lo que te hace eso en la cabeza, si vos decís, che, o sea, tenés que estar, es como una carrera por comprar cosas, porque eventualmente... no, es una locura. Ahora hago una pregunta, ¿no? Sí. Que quizás, nada, ya lo explicaron, pero bueno, no estaba. Porque viste que Romero empieza hablando como que las medidas, o sea, como resultaron, pero porque eran medidas de shock y eran medidas más a corto plazo y bla, bla, bla. O sea, la manera por la que no resultan al final es porque justamente toma medidas muy de shock y muy de inmediato y no tan a largo plazo. Porque digo, el dólar, mi pregunta en realidad es, por ejemplo, esto. Yo recuerdo alguna vez haber leído que el dólar en ese momento también estaba esto del 1 a 1. No, el 1 a 1, sí, no tenés el 1 a 1. El 1 a 1 es lo que viene a solucionar esto. Ah, o sea, no, sí, ya sé que el 1 a 1 viene después con Menem, pero en esa época también había como el dólar también, sí, capaz no lo leí sí, bien. Porque, pero, sí, porque cuando vos modificás... Tenía una paridad. Tal cual, a ver, la lógica del austral es esta, o sea, pensemos nosotros en nuestra cabeza. Yo no sé si Romero lo plantea así, pero en algún momento lo leí y me pareció interesante. El austral tiene un efecto psicológico, o busca un efecto psicológico. Si vos, suponete, pensemos en 2020, tenés un montón de... A ver, uno tiene como una... No sé si les pasa a ustedes, repito, por ahí yo al estar laburando me pasa, digo, porque entiendo que es mi sueldo. Ustedes por ahí todavía están como bajo el ala de los padres. Digo, pero lo que a vos en tu cabeza te da vueltas, esta cosa de decir, che, hace varios años que el peso no quiero decir no sirve, pero no sirve. O sea, vos, lamentablemente, lo que tenés es una cuestión, no avanza. Una connotación negativa respecto del peso. O sea, yo siempre digo una cosa que me parece fundamental. A ver, por ejemplo, los peruanos tienen el sol peruano, o sea, el sol es la moneda de ellos. Y ellos tienen una inflación, o para cuando corroborás un par de años atrás, tenían una inflación algo así como el 0,4% anual. 0,4% anual de inflación es no tenés inflación. Nada. No, no tenés inflación. O sea, si vos a mí, a ver, cuando vos ves como todas, que son cosas que escapan también a mi posibilidad de explicación, porque no soy economista, no entiendo mucho de economía, pero me pasa esto. Cuando vos tenés como gobiernos que el objetivo es que vos no compres dólares, o sea, no sé, pienso en la restricción de los $200 y todo lo que sea, lo que uno ve en la actualidad.
Lo que yo me pregunto es por qué ningún gobierno toma medidas toma medidas en favor de revalorizar el peso. O sea, si a mí me decís que vos corroborás o podés como confirmarme que el peso a mí se me evalúa 2% anual, yo ahorro en pesos. Claro. ¿Me entendés? Pero si vos no tomás una medida, pero repito, no lo puedo solucionar, por ahí me escucha un economista y me dice, sos un idiota, no pasa por esto. Claro. Pero yo no estoy formado ahí. Pero si vos me dieras herramientas para que el peso no se devalúe, o que por lo menos yo diga, bueno, puedo ahorrar en pesos si se me devalúa 2%. Sí, que te dé confianza la moneda. Claro, ¿viste? O sea, el problema de la Argentina es que en realidad no te da confianza. Ahora, como uno ya parte de la desconfianza del peso, ya hemos visto desaparecer todas nuestras monedas chiquitas, las tenemos de recuerdo ahí, si no las cambiaron, están muertas. Ya la de 25 centavos está muerta. La de 50, por ahí alguno te la toma. La de peso ya es un cosito así chiquitito, que es como la de 1 centavo hace mucho tiempo atrás. Se nos fue el billete de 2, se nos fue el billete de 5. En cualquier momento se nos va el billete de 10. Están pensando si viene el billete de 5.000 y no quieren decir, che, si viene el billete de 5.000, ¿qué demuestra eso? Claro, es que sí. La emisión demuestra la inflación. O sea, lo que está demostrando es la inflación que hay. Ahora, si vos pensás eso de tu billete, ¿cuál es la lógica psicológica del plan austral? Es, bueno, a ver, sería como si vengo yo, ministro de Economía, y digo, bueno, vamos a sacar el plan cataratas. Entonces, a partir de ahora, las cataratas son nuestro billete. Yo te digo, bueno, a ver, el plan cataratas, todo lo que te da el peso argentino. Y ponemos el plan catarata que tiene, ahí sí lo que vos decís, Mati, como una determinada paridad nueva con el dólar. Entonces vos, en tu cabeza, lo que haces es, bueno, borrón, cuenta nueva, peso no sirve, pero las nuevas cataratas son como valiosas. Pasa que le dura 6 meses, y eventualmente se empieza como a desconfigurar todo de vuelta. Pero ¿cómo haces que sean más valiosas? Porque en sí siguen siendo plata y el país ya está más mal. reservas. Pero vos, exactamente, lo que haces vos en un plan de esas características es literalmente eliminar el peso anterior y crear como una paridad con esas reservas que tenés. El problema es muy difícil, porque aparte es un efecto psicológico, pero un poco lo decía Fiamma hace rato, es como en el cortísimo plazo, pero en el largo plazo se te descuajeringa todo, porque en realidad vos tenés todo descuajeringado. No es que vos arreglaste todos los problemas, en realidad lo único que hiciste es cambio el peso por otro peso, pero no resolví esto. Dale tiempo y todo vuelve a lo mismo. O sea. Y eso también va a pasar en el 2001. Sí. Las monedas. Sí, más con el tema de los bancos, creo yo. Sí, es un poquito más gradual en el caso del peso argentino. Porque de hecho, fíjate, ahora, en el caso de Alfonsín vos tenés un montón de ceros. Yo he visto... Eso te iba a preguntar, si era la moneda del millón. Sí, que tiene como, vos ganabas, o sea, tu sueldo era algo así como, ganabas 24 millones de australes. Es que eso se hace a propósito, en Venezuela ahora pasa lo mismo. Digo, no tiene que ver con a propósito, tiene que ver porque básicamente el valor es... O sea, mientras cero tenga una moneda, más devaluada está su economía. Claro, eso iba a decir, claro. Básicamente a eso me refería. O sea, no sé cuál es el dinero venezolano, digo, pero si uno solo no debe valer absolutamente nada. Es más fácil que en papeles tu casa con billetes bolivarianos a que valga algo cuando lo compras. No, nos fuimos a cualquier lado. Bien, ¿qué es lo que me interesa que ustedes vean? Y ya con esto terminamos. Como una pequeña, no sé si es reflexión, pero por lo menos que nos quede como esta imagen final que les pasé. Fíjense que como lo último, más allá de las cosas positivas que uno puede plantear de Alfonsín, lo último es el caos. Y ese caos es fundamental para entender, y ahí sí revalorizo yo a la figura de Alfonsín, es fundamental para entender su retiro anticipado. ¿Estamos? O sea, Alfonsín tiene, en vez de 6 años de gobierno, 5 y medio, 6 meses previo se va. O sea, se va a pacta, en este caso, con el Partido Justicialista. Entiende, para mí eso es muy interesante comprenderlo, porque creo que no existe nunca en la Argentina algo así. Pues otra cosa es decir, a ver, la situación socioeconómica, política me supera, eventualmente no lo puedo resolver, y si no lo puedo resolver me voy pactando anticipadamente y haces un llamado a elecciones previas. Ese llamado a elecciones previos, lógicamente, nos va a dar al muchacho riojano como nuestro salvador de la década del 90. Pero bien, por lo menos trazamos como un par de líneas hacia la parte de menemismo, que no es lo que me interesa en este momento, me interesa por lo menos cerrar la parte de Alfonsín. ¿Quedó claro? ¿Hay una duda concreta? Bien. Mati, bueno, después fíjate vos, te lo vuelvo a repetir a vos, pero para todos. Fíjate después de última la primera hora de la clase,
y chusmealo para aquel que no logró escucharlo o no estuvo cuando se habló. Fíjense que tienen a partir de ahora el foro ese de participación obligatoria. Mati, en tu caso, que no lo escuchaste, a ver, fíjate que tienes una caricatura y lo que te estoy pidiendo, más allá de la primera pregunta, que es como bastante general, es que intenten explicar los problemas que ha tenido Alfonsín en un ámbito concreto. Puede ser con alguna corporación, como las que nosotros tratamos, como puede ser con alguna de las palabras que aparecen escritas en la piedra que le está sosteniendo, y podés ampliar un poco la explicación en torno... A ver, plena en serio, lo puedes hacer desde Romero, lo puedes buscar seriamente desde páginas de internet. ¿Estamos? Perfecto. Ahí no va. Genial. Sí, profe, ¿hay un tiempo límite de participación? Sí, tienen sí o sí. Fíjense, ¿vos no estabas cuando lo explicamos al principio? No, creo que no estaba. Sí, pero me fui un segundito y después volví. El viernes 4. Ahora, tengan en cuenta que tienen el viernes que viene es el plazo, pero es el viernes a la mañana, y tengan en cuenta que yo voy a estar, les mostré a los chicos, los que estaban por ahí viendo. Sí, que respondía. Voy a estar entrando a lo largo de la semana en función de preguntarles o repreguntarles, y la cuestión no es nada más que participen, es que participen, que lo hagan bien, que lo hagan formal, que recuperen a sus compañeros y que me respondan si los estoy preguntando. Cosas no, perdón, igual después miro la clase, pero cosas no muy largas, ¿no? Tipo, porque si no, porque viste que al principio hicimos como ese foro, pero yo me mandé una explicación, sí, no. Por eso, cosas más bien cortitas y concisas. A ver, ¿querés hacer una introducción? A ver, lo más lógico es hacer una introducción a la respuesta, no sé, Alfonsín, o sea, que hagas una, o sea, no te largues con la respuesta, si es algo formal. Pero yo estoy pidiendo que te focalices en uno solo de los problemas o de las corporaciones o algo concreto que contribuya a explicar esa piedra que sostiene Alfonsín de manera bastante obvia. No desarrolles todo, Matías, porque yo imagino así una respuesta, Matías, en cada uno de los sitios. Dice sí, obvio ahora, pero después cuando miremos el foro... Lo primero es Matías, que tiene 7 hojas escritas. A ver, yo voy a esperar a que respondan otros y después yo voy. Está bien, es una sola cosa. Ahora sí, el que elijan lo hacen bien. ¿Estamos? O sea, si van a laburar con inflación, se pueden ver el periodo de 5 años y medio de Alfonsín y buscar los momentos más inflacionarios, cuando no. O sea, hagan una buena respuesta. ¿Estamos? O sea, el camino es individual y es personal, digo, en base a sus intereses, pero lo que eligen lo hacen bien. ¿Estamos? Ok. Nada más, muchachos, nos vemos mañana. Vamos, y sí con el texto de Ainhoa, sí con el texto de marxismo mañana. Las clases. ¿Vale? Sí. Adiós, no puedes decir que no lo leíste para hoy.